Doctor Jaime. Bien, buenas tardes a todos los asistentes, ¿no? Les doy pues la bienvenida, ¿no?, a este conversatorio, ¿no?, sobre derecho procesal civil y conciliación extrajudicial, para tratar un tema, ¿no?, de bastante actualidad, como es la necesidad, ¿no?, de la conciliación extrajudicial virtual, retos y posibilidades. Como ustedes pues tienen conocimiento, estamos en plena segunda cuarentena y es necesario pues, ¿no?, ver la manera de que los procedimientos conciliatorios sean seguros en cuanto a la salubridad, tanto para los centros de conciliación como para los, ¿no?, usuarios, futuros litigantes. Y esto involucra pues tanto a las partes como a sus abogados o asesores. Entonces, hemos convocado pues acá, ¿no?, a varios amigos, ¿no?, que tienen experiencia en el tema, quienes, ¿no?, con sus opiniones van a dar algunas ideas, ¿no?, para tratar de que este mecanismo de la conciliación virtual, ¿no?, que es ya habitual en otros países, se implante también en nuestro país. Bueno, sin más preámbulo, ¿no?, doy por iniciada este conversatorio, ¿no?, y le cedo el uso de la palabra a Kenia para que proceda a la presentación del primer expositor. Damos inicio a este evento con la presentación de la doctora Jenny Díaz Honores, quien es abogada y magíster en Derecho Civil, es presidenta de la Asociación Nacional de Conciliadores y Centro de Conciliación ASNAD, y conciliadora y capacitadora principal en conciliación. Doctora Jenny Díaz, le doy el uso de la palabra para dar inicio. Muy buenas tardes, Kenia, muy buenas tardes, Jaime, buenas tardes a los ponentes de esta tarde y a todos los que ya se han convocado o han asistido a este conversatorio virtual. Agradezco la gentil invitación a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales y Administrativos de la Corte Superior de Justicia de Lima y a su director que hace posible estos conversatorios para poder compartir algunas ideas, como bien lo dice Jaime, sobre todo sobre un tema tan importante como es la conciliación extrajudicial virtual, ¿no? Es virtual y todavía no es una realidad. Quisiéramos que fuese así, esperemos que así sea. Bien, yo partiría de una pregunta sencilla que nos lleve a la reflexión a los operadores, pero también que lleve a la reflexión al ente rector, al Ministerio de Justicia, a quien el día de ayer yo humildemente le he enviado una carta solicitándole la modificatoria del reglamento de la ley de conciliación para que pueda implementarse de una vez la conciliación virtual. Y la pregunta que yo les decía que debíamos formularnos es ¿cómo el Poder Judicial pudo implementar audiencias de conciliación? ¿Cómo lo pudo hacer? ¿Acaso pidió al Congreso de la República que modifique el Código Procesal Civil, que modifique el Código de los Niños y Adolescentes para implementar el proceso simplificado para pensión de alimentos? No, no es necesario modificar la ley de conciliación para avanzar en la implementación de la conciliación extrajudicial virtual. Lo único que hace falta es una decisión política, es una decisión de parte del ente rector y una preocupación para cautelar la salud de todos, no solo de los usuarios, sino también de los operadores, de los conciliadores, que en
algunos de ellos tampoco podrían o se ven afectados porque es un riesgo también concurrir a un centro de conciliación a realizar las audiencias. Entonces, si no ha sido necesario para el Poder Judicial modificar su Código Procesal Civil, el Código del Niño y Adolescente, ¿qué es lo que ha tenido que haber? Simplemente la decisión, tiene que tomar decisiones. Y en el caso de la conciliación extrajudicial es uno que no viene sucediendo desde que ha surgido esta pandemia. Y entonces, si el Poder Judicial, a través de una resolución administrativa, aprobando una directiva, implementa el proceso simplificado y virtual para pensión de alimentos o las audiencias virtuales en los procesos civiles, penales, el Ministerio de Justicia, ¿qué puede hacer? Podría sacar una resolución ministerial. Marco normativo existe. Estamos en un estado de emergencia sanitaria. Si no lo quiere hacer así, pues tiene la oportunidad de hacerlo modificando el reglamento. No es necesario, creo yo, bajo la situación que nos encontramos, ir por la vía regular, que es modificar la ley de conciliación en este momento. Entonces, la propuesta que yo el día de ayer he presentado como representante de ASNAC al Ministerio de Justicia es solicitarle que modifique simplemente 3 artículos del reglamento de la ley de conciliación. Y esos artículos son el artículo 12 del reglamento, que establece que la solicitud se puede presentar de manera escrita o verbal. Bueno, agreguen que podrá ser también presentada de forma virtual. Y no debemos complicarnos tanto como lo está en el proyecto de ley que ha presentado el Ejecutivo al Congreso. Si uno revisa a detalle ese proyecto de ley de la implementación de la virtualidad no está pensada en este contexto de pandemia. Se está estableciendo demasiadas exigencias que van a ser difícil también, si se aprobase, implementar con rapidez y celeridad. Y lo que se necesita es un marco normativo que permite implementar de manera rápida las conciliaciones extrajudiciales virtuales. Entonces, si el Ministerio de Justicia quisiera, puede modificar el artículo 12 del reglamento y agregar que la solicitud puede ser presentada de manera verbal, escrita y virtual. Y para ello, cada centro lo que debe hacer es implementar o habilitar un correo electrónico donde pueda recepcionar las solicitudes. Y esto no es complicado, ¿por qué? Porque la ley de conciliación y el reglamento establecen que los anexos de la solicitud, por ejemplo, cuando uno presenta una solicitud de conciliación, presenta como anexos copias simples de los documentos. Son copias simples. Por lo tanto, no habría ningún problema en recibir en un formato PDF la solicitud y los anexos de la solicitud de conciliación y así poder dar trámite sin necesidad que la persona se acerque al centro de conciliación a un proceso conciliatorio extrajudicial. En este sentido, pues, creo que modificando el artículo 12 podemos superar el tema de las solicitudes electrónicas o virtuales. La segunda propuesta normativa de modificación del reglamento de la ley de conciliación está relacionado al artículo 17. El artículo 17 habla sobre las notificaciones de las invitaciones a conciliar. Entonces, allí también se podría agregar que se pueden realizar notificaciones de manera electrónica. Claro, uno podría seguir notificando también de la manera convencional, es decir, hacerlo llegar al domicilio de las partes. Pero si las partes autorizan, si el solicitante autoriza al centro, al conciliador, y si el invitado eventualmente también lo autoriza expresamente al centro, pues entonces, ¿por qué el centro no podría utilizar pues la notificación electrónica o virtual para hacer llegar estas invitaciones a las partes? Creo que de esa manera podríamos avanzar también en la virtualidad de la conciliación extrajudicial.
extrajudicial. La tercera propuesta normativa que yo sugiero es incorporar el artículo 19, un nuevo numeral que sería el artículo 19A, cuya sumilla sugerida sería de la realización de audiencias virtuales, Entonces, el texto propuesto en esta carta es que el Centro de Conciliación pueda realizar audiencias virtuales mediante plataformas tecnológicas, debiendo respetar los principios éticos de la conciliación. Y claro, la pregunta es, ¿y cómo hacemos con las actas, no? Bueno, en caso de llegar a acuerdos totales o parciales, las partes pueden autorizar expresamente al conciliador levantar el acta y suscribir la misma en señal de conformidad. Es decir, que las partes deleguen y el conciliador, si lo autorizan expresamente, a que él sea la única persona que firme el acta de conciliación. En un arbitraje, si hay 3 árbitros y los otros 2 coárbitros autorizan al presidente que firme el laudo, el presidente lo firma solo y se deja constancia de eso en el laudo. Si uno hace un acta de asamblea de 50 asociados y se tiene que suscribir otro tipo de documentos, minutas, escrituras públicas, se autoriza al presidente del consejo directivo, de la asamblea o a una persona determinada de los asociados o socios para que sea quien implemente y firme los documentos. Entonces, hay alternativas que podrían permitirnos buscar salidas más rápidas para poder implementar la virtualidad de la conciliación extrajudicial. Claro, lo debe autorizar las partes a que sea el conciliador preguntará a las partes si desean que él sea el único que firme en señal de conformidad, y si las partes la autorizan, pues esa acta ya adquiere calidad de título ejecutivo extrajudicial. Y si las partes dicen, no, prefiero firmarlo, bueno, entonces programará para que puedan acercarse al centro de conciliación y firmen el acta de conciliación. Entonces creo que con estas 3 propuestas que son sencillas, podríamos avanzar para que la conciliación extrajudicial virtual sea una realidad y no sigamos esperando que pase un año, porque prácticamente ha pasado un año desde que todos hemos tenido que pasar por esta pandemia, esta cuarentena. Empezó el 13 de marzo y ya estamos pues 2 de febrero y lastimosamente no hay en realidad una propuesta concreta para que se pueda implementar la conciliación extrajudicial de manera virtual. Lo que yo creo que es la piedra en el zapato respecto a la implementación de la de la conciliación extrajudicial virtual es básicamente el acta de conciliación, ¿no? Es el acta de conciliación. Y claro, el artículo 16 de la ley de conciliación es un artículo que debería simplificarse, quitar de tantos números de expedientes, ¿no? Tantos aspectos que no son relevantes, y buscar también, ¿no? una salida más flexible. El tema de la huella, por ejemplo, si es una conciliación virtual y las partes no están en un espacio físico, podemos superarlo con la firma electrónica o la firma digital, pero no así con el tema de la huella. Entonces eso sí requiere, ese artículo sí requeriría una modificatoria. Y bueno, y la otra salida está, si no quieren modificar el reglamento, modifiquen pues, o mejor dicho, saquen un decreto de urgencia. Es curioso que en el proyecto de ley que presente el Ejecutivo al Congreso ponga o coloque como legislación comparada que sustente su pedido, por ejemplo, la legislación que implementa la conciliación virtual en Argentina. Pero si uno observa el propio proyecto que establece como fuente del derecho comparado para ese proyecto,
¿Cómo implementa la conciliación extrajudicial virtual argentina? ¿Acaso pide al Congreso una modificatoria de la ley de mediación o la ley de conciliación? No. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina saca una resolución ministerial. Entonces sí es posible también implementar un protocolo de conciliación extrajudicial en el contexto de pandemia que vivimos. Sí es posible, incluso con una resolución ministerial. Marco normativo existe, vuelvo a repetir, lo que se necesita es necesariamente, haga la redundancia, decisión política y parece mentira, pero desde la experiencia de la pandemia pasada, de la cuarentena pasada, cuando no podíamos trabajar los centros de conciliación, pues existían correos y llamadas al centro, a los celulares, solicitando conciliaciones, porque se generaron una serie de conflictos de diversa naturaleza, empresariales, comerciales, familiares, y la gente quería resolver sus problemas y uno le tenía que decir no, pero conciliación virtual no existe, no hay. Y los usuarios se sentían pues defraudados, sorprendidos, decían, pero ¿cómo es posible? Bueno, sí es posible y eso es lo que estamos viviendo los operadores de la conciliación extrajudicial, los centros de conciliación y los conciliadores. Una crítica al proyecto de ley presentada por el Ejecutivo es seguir pensando en virtualidad desde un espacio físico. ¿Cómo es posible que establezcan, por ejemplo, que el conciliador, en el caso de audiencias virtuales, debe realizar la audiencia desde el centro de conciliación? Pero entonces no nos preocupamos por los conciliadores extrajudiciales. O sea, a ver, ahí yo tengo unos amigos conciliadores que están subiditos de peso, o de repente que tienen algún problema de presión, o alguna enfermedad que, aunque sea controlada, los puede poner en riesgo. ¿Acaso ellos no tienen derecho a trabajar y seguir trabajando en lo que les gusta, conciliar? ¿Por qué no lo pueden hacer desde su casa? ¿Por qué? Podrían hacerlo desde su casa. ¿Cuál es la diferencia si están en el centro de conciliación o si están desde la habitación de una oficina que han implementado desde su hogar? ¿Qué pasa con aquellos que les dio pues el COVID? No quisiéramos, pero les dio, pero son asintomáticos, lo tienen, pero son asintomáticos. Bueno, lo correcto es que se queden en su casa. Perfecto, pero yo tengo que dejar de elaborar. ¿Por qué no podría continuar mis audiencias y no perjudicar a las partes desde mi cuarentena domiciliaria? Entonces, esa propuesta del Ejecutivo, del Ministerio de Justicia, diciendo que los conciliadores debemos realizar nuestras audiencias en el centro de conciliación, pues no se ajusta a la realidad, no se está preocupando por los operadores, no se están preocupando por los conciliadores, y debería flexibilizarse. Debe flexibilizarse. Eso me hace acordar a mí a esta norma que existe en la ley, en el reglamento de la ley de conciliación, que dice que las audiencias de conciliación en un lugar distinto al centro de conciliación pueden realizarse siempre que el ministerio los autorice. Pregunto, a ver, ¿quién ha podido utilizar eso? Hasta ahora no se ha implementado ni siquiera una directiva para implementar las audiencias de conciliación fuera de los centros de conciliación, que sería también de gran utilidad en muchos casos, pero no funciona. Es letra muerta, es más de mucho en la ley, pero poco en la realidad. Entonces, queremos una normativa que implemente la conciliación virtual, pero una normativa realista que se pueda ejecutar, que permita implementar con rapidez la conciliación extrajudicial virtual. Esta directiva 007-2020 del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, ¿cuál es el objetivo de esta directiva que establece el proceso simplificado y virtual
de los procesos de alimentos. Miren, el objetivo es la aplicación de mecanismos, dice, de celeridad, oralidad y empleo de recursos tecnológicos disponibles. Disponibles. Tres palabritas sencillas pero sumamente importantes que lo aplicamos en conciliación, celeridad. Eso, tan importante. Oralidad. Es la conciliación, básicamente es la oralidad. Las audiencias de conciliación son verbales, son orales. Y bueno, disposiciones tecnológicas disponibles, las que tengamos, las que se puedan utilizar. ¿Para qué? Para hacer posible que la conciliación extrajudicial sea virtual. Porque de lo contrario, seguramente vendrá una segunda pandemia y todavía seguiremos haciendo conversatorios para ver cómo implementamos la conciliación extrajudicial virtual. Y, digamos, y hay que ser sinceros, esto no va a terminar en unas semanas, en 15 días, ni mucho. Pensemos no solamente en cuarentena, pensemos en aquellas personas, en aquellos usuarios o en aquellos conciliadores que no pueden trasladarse al centro de conciliación. Pensemos en ellos, seamos empáticos, pongámonos en su lugar y entonces busquemos que la conciliación extrajudicial sea una realidad. Sinceramente, hay dos salidas rápidas. El decreto de urgencia, que tengo entendido extraoficialmente que el Ministerio está mirando por ahí. Bueno, qué bien si sale así. Y si no, la pelota está en la cancha del Ministerio de Justicia. Modifiquen el reglamento y con eso podemos avanzar bastante. Se puede avanzar, porque de lo contrario vamos a seguir esperando la virtualidad de la conciliación extrajudicial y esto no va a llegar. Muchas gracias. Bien. Entonces, a continuación también nos acompaña la doctora Rocío Peñafiel Garreta, quien es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctora Rocío, la dejo en el uso de la palabra. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Al doctor Jaime Abanto, que a pesar de sus múltiples labores de magistrado, siempre se da tiempo para promover y coordinar ese tipo de espacios de diálogo para compartir nuestras opiniones en el tema de la conciliación. También al doctor Neira, muchas gracias por la invitación, por la organización del evento. Siempre sé que él, desde que lo conozco hace más de 20 años, siempre promueve todo tipo de espacios de capacitación, y a Kenia también muchas gracias por la organización. Yo sé lo que implica cada una de estas actividades, el tiempo, el esfuerzo, así que muchas gracias. Y bueno, a ver, sobre el tema de hoy, primero una pequeña introducción, porque siempre escucho, lamentablemente, algunos comentarios que hay personas que cuestionan si la conciliación extrajudicial es un mecanismo de acceso o más bien hay gente que dice que es un obstáculo. Incluso, si mal no recuerdo, en un evento organizado acá por la EFAJA, hace 1 año, 2 años, un participante preguntó, ¿no?, y cuestionó que más bien él consideraba que era un obstáculo a veces. Y creo que hay una visión un poco errada de la conciliación, desconocimiento tal vez de cifras que no son difundidas por el Ministerio de Justicia. Pero si vemos, por ejemplo, las cifras, podemos ver que, por ejemplo, en los últimos años, de 2017 al 2019, de los casos que se han presentado a conciliación extrajudicial, casi un 80% de los casos, o sea, 78% exactamente de los casos, como pueden ver ahí, llegan a acuerdos, que como comprenderán es bastante, ¿no? O sea, digamos, de 10 casos que se presentan, casi 8 casos llegan a un acuerdo. Ahora, esos casos, claro, son en los casos en que ha habido una audiencia efectiva, porque en algunas situaciones, lamentablemente, a veces por asesoría de los abogados o por desconocimiento de la institución, las partes no asisten a la conciliación. Al comienzo, incluso, este problema de las inasistencias llegaba a más del 60% de los casos. Felizmente, esta tendencia ha ido bajando y, por ejemplo, en el año 2019, que es la última cifra que tenemos, la tasa de inasistencias ha bajado bastante. Ahora solamente es el 37% de los casos que no asisten. Así que felizmente ese problema ha mejorado bastante. Pero bueno, además del tema de los acuerdos, o sea que cuando la gente va a la conciliación extrajudicial,
que muchas veces van por un papel, ¿no?, para poder acceder al Poder Judicial, pero finalmente muchas veces se encuentran que es un espacio para dar una solución final al conflicto. Es una forma muy rápida, muy sencilla y muy accesible, como ya mencionó Jenny, de solucionar los conflictos, ¿no? Además, los casos en la conciliación se resuelven no impuestos por un tercero, sino es a través del diálogo entre las mismas partes. O sea, son ellas mismas las que encuentran finalmente una solución a su conflicto, lo que hace que esta solución sea mucho más sostenible. Se genera también un empoderamiento de las partes, ¿no? Mejora en el diálogo entre ellas, entre la comunicación, entre las personas. Son aportes que a veces no son valorados, ¿no? Y lamentablemente, como ya mencionaron también antes, es una institución que no es muy valorada y el mismo Estado no le da mucho apoyo, como podemos ver en la situación que estamos hasta ahora, que ya comentó que hasta ahora no se cuenta con una norma que apruebe los procedimientos virtuales, ¿no? El año pasado, la conciliación, igual que muchas actividades, se suspendió. En nuestro caso, se suspendió por casi 3 meses, si mal no recuerdo, desde el 15 de marzo que se decretó la cuarentena total, hasta junio, porque en junio, en la fase 2, incluso hubo una discusión de si la conciliación era o no una actividad jurídica, y finalmente el Ministerio de Justicia reconoció en un comunicado que sacó público en junio que la conciliación es una actividad jurídica y entonces ya se podía reanudar las actividades. Sin embargo, bueno, hemos ya llegado ha pasado casi un año, ¿no? Estamos en 2021, estamos en una segunda ola, se ha decretado una nueva cuarentena la semana pasada, y hay un decreto supremo, el 011, que dispone que las actividades jurídicas siguen funcionando. Entonces, la verdad es que varios pensábamos que, bueno, la conciliación, siendo una actividad jurídica reconocida por el mismo Ministerio de Justicia, iba a seguir funcionando. Porque además, la verdad es que sí se ha aclarado por parte del gobierno que no se quiere cometer el mismo error de la vez pasada de paralizar todo, sino, si bien se quiere proteger la salud de las personas, la idea en esta segunda ola es no afectar tanto la economía de las personas, ¿no? Sin embargo, bueno, la conciliación extrajudicial es como que si estuviera en un mundo paralelo, en una burbuja aparte, y que yo sepa, creo que es la única institución que hasta ahora no tiene implementado esto de la virtualidad. Entonces, nuevamente se ha paralizado, porque más bien la dirección de conciliación del Ministerio de Justicia lo que ha sacado es un comunicado ahora informando que hay que suspender las actividades, ¿no? O sea, en vez de implementar, ver la forma de cómo solucionar este problema para la gente, porque la gente está ahora entonces con sus procesos de desalojo, de alimentos, todo se queda paralizado, congelado. Eso la verdad es que no ayuda, ¿no es cierto? La única forma de no afectar los derechos de las personas, que si bien hay que proteger el derecho a la salud, pero también hay que proteger el derecho de acceso a la justicia. Entonces, lo que habría que implementar, coincido con la ponente anterior, es la virtualidad de los procedimientos, ¿no? Y ya hemos hecho propuestas desde el año pasado, si mal no recuerdo, en abril del año pasado, todo un grupo presentamos una propuesta de un protocolo para que se implemente la virtualidad, pero hasta ahora, bueno, lo único que hemos tenido conocimiento es que en noviembre del año pasado se presentó al Congreso un proyecto de ley, el 6609-2020, que ya estuvo comentando también mi colega, y que, bueno, en general lo que propone es que se agregue que la conciliación puede ser digital o a través de tecnologías digitales, ¿no? Yo coincido plenamente con las críticas que ha hecho mi colega anterior, Jenny, sobre la ley, ¿no? Porque, por ejemplo, dice que los conciliadores tendríamos que estar en el local para poder hacer una audiencia, lo cual, pues, desnaturaliza el objetivo de este proyecto de ley, que justamente es evitar que la gente tenga que trasladarse, la idea es evitar contagios. Hay conciliadores no solo que tienen riesgo de comorbilidad, sino que también tienen temas de edad, por ejemplo, y que les dificulta ejercer la conciliación en estas condiciones, ¿no? Pero bueno, yo, igual que algunas personas, consideramos que un proyecto de ley sería muy bueno, que además debería tener un espacio de diálogo previo, porque es un proyecto a largo plazo, pero en estas circunstancias de emergencia no podemos esperar que se apruebe un proyecto de ley que, como todos sabemos, normalmente demora bastante. Hasta ahora, por ejemplo, este proyecto sigue en la Comisión de Justicia desde noviembre. Y bueno, lo que habría que tomar es otro tipo de acciones, ¿no? Yo también desde hace mucho tiempo estoy convencida que no es indispensable modificar la ley de conciliación. Algunos decían que es necesario modificarla, por ejemplo, porque el artículo 5
menciona que las partes acuden a un centro de conciliación a fin que se les asista en la búsqueda de una solución del conflicto. Sin embargo, hay que ver qué significa las partes acuden, ¿no? Acudir significa ir a un lugar, o sea, ir a un sitio donde es llamada, por ejemplo, dice la RAE, ¿no? Recurrir a alguien o valerse de él, valerse de algo para algún fin. Entonces, consideramos que, por ejemplo, con el uso de las tecnologías es totalmente posible acudir a un centro de conciliación, ya sea por WhatsApp, por correo electrónico, por teléfono. Por ejemplo, ahora estamos acudiendo a este evento que nos han convocado y acudimos, como algunos como ponentes, como expositores, otros como participantes, pero todos estamos acudiendo a este evento y no podríamos decir que porque no estamos físicamente, presencialmente en un mismo espacio físico, no estamos participando y acudiendo. Entonces creo que esta observación que se hacía, que la ley dice que tiene que ser presencial, sí, un segundito, digamos, hay que interpretarla de otra forma, ¿no? La ley. Asimismo, también dicen que el artículo 6 dice que si la parte demandante no solicita ni concurre a la audiencia respectiva ante un centro de conciliación, el juez competente deberá declararla improcedente, ¿no? Nuevamente, cuando hablamos de solicitar o concurrir a la audiencia respectiva, hay que entender ampliamente, actualmente con las tecnologías de la información, se puede solicitar y se puede concurrir a una audiencia perfectamente a través, por ejemplo, de este medio, ¿no? Google Meet, o a través del Zoom, o a través de tantas plataformas que hay actualmente para poder asistir a las audiencias. Así que este artículo tampoco es un obstáculo. Luego se alegaba que el artículo 10, por ejemplo, que el artículo 10 efectivamente dice que la audiencia de conciliación es única y se realizará en el local del centro de conciliación autorizado en presencia del conciliador y de las partes. Sin embargo, este mismo artículo pone una excepción y dice que excepcionalmente el Ministerio de Justicia podrá autorizar la realización de la audiencia de conciliación en un local distinto. Entonces, en este caso, consideramos que el Ministerio de Justicia está en la potestad de autorizar en esta circunstancia excepcional en la que estamos viviendo, que las audiencias de conciliación se realicen en el local en que esté cada uno. Por ejemplo, yo ahorita estoy en un local y estoy, digamos, en una reunión, también podría estar en una audiencia, ¿no es cierto? Es cuestión de cómo podríamos interpretar la misma ley, que no hace falta modificarla. Por otro lado, el artículo 14 de la misma ley de conciliación señala también que en el supuesto que alguna de las partes no pueda desplazarse al local del centro de conciliación para la audiencia, por motivos debidamente acreditados, esta podrá realizarse en el lugar donde se encuentre la parte impedida, siempre y cuando pueda manifestarse su voluntad de forma indubitable, dice la ley. Bueno, en este caso, yo creo que el tema de que la gente no se puede desplazar, no hace falta ni siquiera acreditarlo, que acá dice que por motivos debidamente acreditados. Los motivos en estas circunstancias son de conocimiento público, así que no hace falta ni acreditarlos. Y entonces, nuevamente, la ley, que tanto se dice que hay que modificar, la misma ley está planteando circunstancias excepcionales en las cuales se puede realizar en otro lugar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se está realizando cada quien, puede serlo en su casa o en el local, donde prefieran y donde les sea más cómodo y donde no genere riesgos a otras personas. Entonces yo coincido con mi colega anterior en que basta la voluntad, la disposición del Ministerio de Justicia para autorizar a los operadores de los centros públicos y privados, porque las cifras que hemos visto es que ni el 30% de los centros públicos y privados han logrado, por ejemplo, reiniciar incluso sus actividades. O sea, si bien algunos, después del mes de junio, han logrado reactivarse, tampoco todos, porque como decíamos, hay personas con riesgos de salud, hay personas que son mayores o hay personas, digamos, que no quieren arriesgarse simplemente a hacer audiencias en forma presencial. Con lo cual, una autorización por parte del Ministerio de Justicia para hacer procedimientos virtuales, ya sean notificaciones, audiencias, facilitaría el acceso a la justicia y al mismo tiempo evitaría riesgos de salud para las personas. Creemos que esa es la solución y no nuevamente suspender una actividad esencial que lamentablemente parece que se va a suspender nuevamente, por lo que hemos visto las disposiciones del Ministerio de Justicia. Bueno, y otras opciones también, como dicen, si es que existe mucho temor de asumir esta modificación por parte del Ministerio de Justicia, esta interpretación, digamos, también podría ser, por supuesto, un decreto de urgencia, ¿no es cierto? La cosa es
encontrar una solución pronta, urgente, porque no podemos, la verdad, esperar a un proyecto de ley, ni tampoco podemos paralizar una actividad esencial como es la conciliación extrajudicial. Entonces, en mi conclusión, y lo hago en forma breve, es que sí, urge aprobar una norma, aunque sea transitoria por ahora, que autorice a los operadores a realizar procedimientos virtuales, como ya explicó mi colega, desde la notificación. Tranquilamente ahora se puede hacer por WhatsApp, por correo electrónico, por muchos medios. Las audiencias se pueden hacer por todas las plataformas que tenemos ahora a disposición. La firma del acta, hay muchas formas. Por ejemplo, la firma del acta, por ejemplo, incluso se ha pensado, a ver, una forma es, si bien no se puede grabar toda la audiencia porque hay un tema de confidencialidad, cuando ya se llegan a los acuerdos, se puede simplemente acordar con las partes que se va a grabar los acuerdos. Por ejemplo, ¿cómo hacen los vendedores cuando llaman, ¿no? De telefónico, qué sé yo? Yo, Rocío Peñafiel Garreta, identificada con DNI tal, acepto el acuerdo tal, ¿no? Me comprometo a pagar la pensión de alimentos tal. O sea, el conciliador puede leer los acuerdos y las partes dan conformidad. Y esa parte solamente es la que quedaría grabada. Y luego también incluso se puede coordinar ahí una fecha para que vengan a firmar el acta ya cuando de repente pase la cuarentena o cuando ya no haya tanto riesgo. Entonces, formas en verdad hay muchas para lograr una firma del acta, ¿no? También hay en verdad esto de, se puede hacer incluso una firma escaneada o enviar un correo electrónico con los acuerdos, o en el mismo chat de la plataforma se puede escribir, digamos, cuáles son los acuerdos a los cuales se están comprometiendo las partes y grabar eso. En fin, formas hay muchas, creo yo. La idea es, o lo importante es la voluntad de parte del Ministerio de Justicia de darse cuenta de la importancia que los procedimientos de conciliación no se paralicen, sino que más bien se continúen y se dé esta facilidad de la conciliación virtual, tanto como decían para los usuarios como para los conciliadores, porque todos están en riesgo en estas circunstancias, ¿no? Eso es todo lo que quería exponer. Muchas gracias, Rocío, por tu exposición y por ceñirte también al tiempo concedido. Kenia, por favor, sin más preámbulo. Claro. Expositora. Claro, a continuación también nos acompaña la doctora Beatriz Francisco Vingunza, quien es abogada y magíster por la Universidad San Martín de Porras, doctoranda por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, maestranda en Derecho Procesal por la Pontificia Universidad Católica del Perú y conciliadora y árbitro. Doctora Beatriz, la dejo en el uso de la palabra. Agradecer por la invitación a la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales de la Corte Superior de Justicia de Lima, sobre todo al doctor José Antonio Nera Flores, y también agradecer infinitamente al doctor Jaime Abanto, impulsor y siempre nos impulsa, nos invita a estos conversatorios. Voy a hacer una introducción para entender la situación que estamos viviendo y también alternativas de solución. Definitivamente, el interés y preocupación por la conciliación virtual, así como el arbitraje virtual o la mediación virtual, hasta los procesos judiciales virtuales, recién ha surgido en nuestro país, a diferencia de otros países, aquí recién ha surgido a raíz de la pandemia. Antes no teníamos ninguna alternativa de pensar en hacer las audiencias o procesos virtuales. Es de conocimiento público, solamente para ubicarnos, que desde el 15 de marzo se decretó el estado de emergencia nacional y el aislamiento obligatorio. Posteriormente se fueron reactivando algunas actividades económicas y profesionales. Es así que el 4 de junio del año 2020, mediante un decreto supremo, se reanuda la fase 2. Dentro de esa fase 2 se encuentra la reactivación de actividades jurídicas. Frente a esta respuesta, la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, la DCMA, mediante un simple comunicado, señaló que la actividad de la conciliación se encontraba dentro del rubro de actividades jurídicas. Y entonces autorizó, señaló que los centros de conciliación podían, recién en junio, empezar a realizar sus actividades cumpliendo con los lineamientos de salud, de sanidad por la COVID.
Sin duda, la función de los centros de conciliación gratuitos y privados se vio paralizada desde marzo del año pasado y recién desde junio del año pasado se permitió se efectúen conciliaciones extrajudiciales. Es decir, hasta la fecha, casi aproximadamente 11 meses de declarada la pandemia a nivel mundial, solo se pueden realizar audiencias de conciliación presencial. Es que es cierto, nadie pensó ni se imaginó que esta situación se extendiera y se va a extender un tiempo más. Sin embargo, aún no existe la posibilidad de virtualizar los procedimientos de conciliación, a pesar que el Poder Judicial y el arbitraje ya lo vienen implementando sin ninguna modificación de la ley, sin un proyecto de ley, sin haber modificado ningún código ni la ley de arbitraje. En su momento, la que habla publicó un comentario en Legislación LP, Pasión por el Derecho, donde señalaba que ese comentario habrá sido en marzo, que no estaba de acuerdo en que se implementase la conciliación virtual, porque consideraba que para que se pueda modificar, sí era necesario que se modifique la ley de conciliación y su reglamento, y aparte consideraba que la virtualidad de las audiencias de conciliación podría vulnerar algunos principios de la conciliación. Sin embargo, lo expuesto, hay que tener en cuenta que los hechos vienen cambiando y es una realidad. Y podemos advertir que hay 3 situaciones importantes que uno puede cambiar de opinión viendo sobre todo el tiempo que transcurre. El tiempo transcurre y al parecer este estado de emergencia, vuelvo a decir, se va a extender todo este año o otro año más. Segundo, los conflictos se agudizan y los ciudadanos deben tener alternativas para poder solucionar sus conflictos de manera rápida, de manera efectiva, solamente aquellos conflictos de derechos disponibles. Y tercero, estando en la realidad que estamos viviendo, el derecho y sobre todo instituciones, los poderes del Estado, se deben ir adecuando a los cambios. Y entonces considero, estando al tiempo, estando en la pandemia, que así como se vienen dando los procesos judiciales de manera virtual, así como se vienen dando los procesos arbitrales de manera virtual y la mediación virtual, considero que sí se debe ya expedir alguna decisión, alguna norma que declare, y ahora lo voy a explicar, que la conciliación pueda ser virtual. Y para ello, les voy a señalar que según el reglamento de la Ley de Conciliación, se establece que el Ministerio de Justicia, específicamente la DCMA, la Dirección de Conciliación Extrajudicial y Mecanismos Alternativos, es el ente rector de la conciliación. ¿Sí? Y es importante señalar que el ROF del Ministerio de Justicia, ¿sí? El ROF del Ministerio de Justicia señala cuáles son las atribuciones y funciones que tiene esta dirección. En el artículo 81 se establece en este decreto supremo, el ROF, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en el artículo 81 se establecen cuáles son las funciones de esta dirección. Y entre sus funciones, que están señaladas en varios incisos, en el inciso O, expresamente, taxativamente se señala que esta dirección es un órgano de línea que está por debajo del Viceministerio de Acceso a la Justicia, señala que se puede expedir resoluciones directorales, directivas, circulares, protocolos de actuación, guías de procedimientos para garantizar la institucionalización de la conciliación extrajudicial. También puede planificar, diseñar, implementar o realizar seguimientos. Es decir, ¿no puede acaso el Ministerio de Justicia, específicamente la Dirección de Mecanismos Alternativos, dictar una resolución, una directiva, donde sin necesidad de un proyecto de ley, sin necesidad de esperar el íter legislativo
un proyecto de ley, porque y ahora estamos pasando que va a haber cambio de gobierno, va a haber nuevo presidente, va a haber cuánto tiempo se va a esperar para que haya una modificación. Si el Poder Judicial, ¿sí?, mediante una simple resolución administrativa, el 18 de junio del 2020, emitió una directiva, una resolución administrativa que dispuso a aprobar una directiva del proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niños y adolescentes, sin necesidad de modificar el Código Procesal Civil y sin necesidad de modificar el Código de Niños y Adolescentes. Ahora, también han surgido comentarios de algunas que estamos acá, de lo que estamos exponiendo, que dicen, no, entre un conflicto entre una ley y una directiva tiene mayor valor normativo la ley. Pero yo creo que es importante, ¿sí?, que cuando hay caso de conflicto entre una norma jurídica de mayor rango y otra de menor rango, definitivamente prevalece de mayor rango. Pero estamos en una situación excepcional y especial donde la forma no puede estar por encima del fondo. Considero que ha pasado 11 meses y puede pasar un tiempo más sin que ciudadanos puedan tener acceso a esta justicia alternativa, sin que los ciudadanos puedan pretender dialogar. Y entonces considero de manera categórica que sí, el Ministerio de Justicia deba emitir una simple resolución, una directiva, alguna norma para que se instale definitivamente una conciliación virtual. No voy a comentar nada respecto al proyecto de ley, porque efectivamente en noviembre del año pasado, se presentó un proyecto de ley y esto está estancado. Yo creo que con el tiempo, cuando la situación mejore, esto se puede concretar. Pero hay salidas y alternativas para que la conciliación pueda ser virtual, sí. Este estado de emergencia va a durar, estamos en una situación excepcional, y si bien el arbitraje se están llevando a cabo informes orales, audiencias de pruebas, audiencias de conciliación, audiencias de saneamiento procesal, informes orales, y también en el proceso judicial ha implementado una mesa de partes virtual, definitivamente en beneficio del derecho de acceso a la justicia de todos los ciudadanos, debe implementarse la conciliación virtual. Concluyo mi exposición de esta manera sencilla y me someto pues a las preguntas o inquietudes que puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Beatriz, por tu interesante exposición, ¿no?, por tu línea interpretativa y también por ceñirte, ¿no?, al tiempo pactado. Bueno, Kenia, por favor, presenta al último ponente. A continuación, nos acompaña también el doctor Martín Pinedo Bien, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, capacitador principal en conciliación, director del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Ica. Doctor Martín, le dejo el uso de la palabra. Muchas gracias. Antes que nada, agradecer la invitación de la Escuela de Formación de Auxiliares Jurisdiccionales, felicitar las gestiones tan céleres del doctor José Antonio Neira Flores para la organización de este evento, ¿no? Sobre todo que la coyuntura es más que ideal para tratar este tema tan importante. El otro asunto, bueno, es saludar también a mi querido amigo Jaime Abanto, con quien compartimos esta, digamos, inquietud respecto de todo lo que son los temas sobre conciliación ya desde hace bastantes años. Lo cual no significa que seamos viejos, ¿no? Y bueno, y obviamente un saludo para los demás expositores, para Jenny Díaz, para Beatriz Franciscovi, para Rocío Peñafiel, que nos conocemos también bastante tiempo y compartimos estas ideas, esta preocupación común. Yo creo que en realidad nadie
estuvo preparado para esta situación de pandemia, ¿no? Nadie en el mundo pensó que íbamos a estar en un confinamiento tan prolongado y tan estricto. Es más, si nosotros hacemos memoria, no somos los mismos de hace un año. Por lo menos Facebook se encargó de hacérmelo recordar hoy día, ¿no? Y yo creo que el tema parte, por lo menos para afrontar esta situación tan delicada, en que nosotros tenemos que reconocer la existencia de una problemática y, más importante que ello, es determinar qué cosa es lo que queremos lograr, ¿no? Estaba leyendo el otro día, bueno, releyendo a Peter Drucker, y cuando él hablaba respecto del tema de la innovación, él tiene una frase que a mí me parece muy poderosa que dice que dado que vivimos en una época de innovación, una educación práctica debe preparar al hombre para trabajos que todavía no existen y no pueden claramente ser definidos aún. Esto de alguna manera supone pues que tenemos que estar preparados para lo inesperado. Entonces, en principio, yo creo que lo que tendríamos que tomar en consideración es reconocer la existencia de una problemática y sobre esa base es que nosotros tendríamos que determinar exactamente qué cosa es lo que queremos lograr. Como bien han dicho mis colegas en las exposiciones tan brillantes que me han antecedido, yo creo que el principal problema que nosotros tenemos frente es, en principio, lo que es una contraposición de dos situaciones que son igualmente preciadas. Por un lado, tenemos el tema de la preservación de la salud de la sociedad en su conjunto, y por eso es que el gobierno ha dictado estas disposiciones de aislamiento, que como no es un secreto, pues no hay que ser un vidente para por lo menos especular que esto tiene una mayor vocación de permanencia en el tiempo. Eso es por un lado. Pero por otro lado, tenemos en contraposición el tema del desarrollo de las actividades económicas, dentro de las cuales encontramos a los centros de conciliación extrajudicial que desarrollan una labor muy importante al interior de la sociedad en lo que respecta al manejo adecuado de situaciones de conflicto. A pesar de que existe una serie de personas que son férreos opositores a la conciliación, lo que sucede es que obviamente se critica seguramente lo que no se conoce. Como bien ha señalado Rocío, las cifras son muy alentadoras. No hablemos pues de que la conciliación va a significar o que está orientada específicamente a la descongestión del despacho judicial, pero sí yo creo que lo que apunta es a proporcionar a los sujetos en la sociedad un mecanismo eficiente, célere, informal y sobre todo pues que les proporcione una verdadera justicia para las partes en conflicto. Entendiendo pues esta justicia como una resolución de la controversia. Entonces, tenemos esta contraposición de la preservación de la salud del colectivo y por otro lado el desarrollo de las actividades de los centros de conciliación dentro pues de un esquema de pandemia. Y como bien se ha advertido, dentro del esquema de resolución de conflictos, ya hablemos en términos macro, el manejo de estos mecanismos frente a una situación de pandemia que ha obligado pues, a dejar sin efecto, por ejemplo, actividades presenciales y adoptar mecanismos no presenciales o virtuales, ha sido, pues, curiosamente, inversamente proporcional a la formalidad que se proclama que poseen cada uno de estos mecanismos, ¿no? Porque, por ejemplo, bien se ha hablado del Poder Judicial, que sin necesidad de modificar el código adjetivo, sin necesidad de realizar una modificación desde los cimientos de la estructura, digamos, normativa, simplemente ha bastado, pues, con una serie de disposiciones administrativas para poder realizar audiencias virtuales a nivel judicial. Y entiéndase esto, el proceso judicial es un proceso formal, y entonces uno podría pensar seguramente que se requeriría una modificación legal integral, y no ha sido así. En el caso de los centros de arbitraje, el tema ha sido similar, es decir, no se ha modificado la ley de arbitraje, pero entiéndase que los centros de arbitraje a través de sus reglamentos, hablemos del arbitraje institucional obviamente,
están permitiendo que los tribunales adecúen su actividad procesal a la posibilidad de realizar procesos arbitrales de manera no presencial a través de la gestión documental, a través de mecanismos virtuales, a través de las notificaciones virtuales, a través de la realización de audiencias, porque el proceso arbitral tiene varias audiencias además, de manera virtual, y obviamente pues ya el acto de decisión que se notifica pues a través de diversos mecanismos sin vulnerar el marco normativo del arbitraje. Pero tampoco ha habido una modificación sustancial, como bien han advertido mis colegas anteriormente. En el caso de la conciliación, yo concibo que el gran problema que nosotros tenemos es que la ley, primero, desde su promulgación en el año 97, ya es una ley que se acerca a los 24 años, y es una normativa que ha sido pensada estrictamente para un procedimiento conciliatorio de naturaleza formal y sobre todo presencial. Y además hay que ser honestos, la gran reforma incorporada por el Decreto Legislativo 1070 del año 2008 le hizo mucho daño a la conciliación porque estableció una serie de elementos desde una óptica procesal, o sea, hablamos ahí de una procesalización del procedimiento conciliatorio, se llenó de una serie de ritos y formalidades muy solemnes, pero que hasta cierto punto son innecesarios. Podríamos mencionar muchísimos, pero obviamente pues perderíamos un tiempo muy valioso en esta exposición. Pero obviamente los que conocen el tema de conciliación saben exactamente a lo que yo me refiero. Por ejemplo, el tema de la representación en la conciliación, que es mucho más formal que el que ocurre pues, en un proceso judicial, ¿no? O como bien mencionaron hace un momento, la posibilidad de realizar audiencias de conciliación en el domicilio de una persona que se ve imposibilitada de concurrir a la audiencia, en fin, o el régimen híbrido en el tema de la notificación de las invitaciones para conciliar, que es muy formal, en fin, o sea, estamos hablando de que la gran modificación del año 2008 significó una procesalización de la conciliación que en sus orígenes era una ley pequeña, tenía un reglamento pequeño y que estaba orientada simplemente a proporcionar a los sujetos que utilizaran la conciliación un marco normativo que les permitiera, uno, tener un procedimiento ágil, un procedimiento célere, un procedimiento informal y sobre todo un acta de conciliación que tuviera acuerdos, que en este caso el valor del acta fuera digamos, fácilmente ejecutable en caso de un eventual incumplimiento, pero que sabemos pues, que esos acuerdos tendrían mayor vocación de cumplimiento. Entonces, eso es lo que nosotros consideramos el panorama actual. Entonces, queda claro que, entonces, ese marco normativo al que se ha hecho referencia tantas veces en la charla de hoy, es un marco normativo que es concebido para un procedimiento presencial, es concebida para un procedimiento que es estrictamente formal, inclusive yo me atrevería a decir más formal que el propio juicio, que el propio arbitraje, y que se constituye actualmente en una gran barrera, en un gran escollo que hay que superar para poder intentar siquiera la realización de audiencias de conciliación virtuales. A diferencia de lo que ocurre en el órgano jurisdiccional o en sede arbitral, nosotros tenemos un marco normativo que en realidad lo que hace es señalar que no podemos realizar audiencias de conciliación virtual por todas las situaciones que brillantemente han glosado mis colegas en las exposiciones anteriores. Y entonces teníamos un panorama, ¿no? O sea, respecto de preservar la salud o continuar con las actividades, acá tenemos una bifurcación. Porque o continuamos con las actividades legales, dentro de las cuales están los centros de conciliación, o suspendemos. Y acá ocurre una situación bien interesante, porque miren, si nosotros seguimos con la dinámica de suspender todas las actividades de los centros de conciliación, como es la opción que ha optado el Ministerio de Justicia, entonces simplemente este acto de suspensión significa mantener el status quo que ha venido ocurriendo durante buena parte del tiempo de la pandemia, es decir, antes del reinicio de las actividades económicas, simplemente a través de un comunicado se suspendieron las actividades de los centros de conciliación, como buena parte de las actividades económicas en nuestra sociedad, y entonces, obviamente, esto supone pues un detrimento en términos económicos de todos los operadores. Pero esa es la opción que ha optado el Ministerio.
Pero no es la única opción que existe. ¿Por qué? Porque como se ha hablado, existe esta posibilidad de continuar las actividades a través del empleo de mecanismos no presenciales, es decir, poniendo énfasis en el tema de la virtualidad, la virtualización, el empleo de mecanismos tecnológicos que tenemos a la mano para poder desarrollar procedimientos conciliatorios que deberían ser menos formales, menos gravosos, menos susceptibles de ser cuestionados en cuanto a su validez. Yo me pregunto, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una audiencia judicial y una audiencia de conciliación? Si una audiencia judicial se puede realizar de manera virtual y el tema de la conciliación no puede realizarse de manera virtual. Yo creo que debemos considerar varias cosas. Primero, que tenemos herramientas tecnológicas. La tecnología tiene que estar al servicio de las personas y esto significa que nosotros tenemos que buscar soluciones. Entonces, un tema importante es apelar a la creatividad, tratar de dejar de lado el excesivo formalismo del cual se ha vestido la conciliación extrajudicial en los últimos años, y parte de ello, desde mi perspectiva, que la hemos inclusive compartido en un evento que realizamos la semana pasada con algunos expositores, donde también estuvo mi querido amigo Jaime, algunos expositores extranjeros, era sobre la base de la experiencia de otros países, generar pues un régimen excepcional, por lo menos que nos permita en este periodo tan grave que vivimos, donde necesariamente tiene que preservarse la salud de las personas, utilizar mecanismos tecnológicos que nos permitan eso, es decir, preservar la salud, pero también coadyuvar al manejo adecuado de situaciones de conflicto, porque nadie va a negar que durante el desarrollo de toda esta pandemia han ocurrido una serie de problemas que necesariamente van a tener que resolverse. Este incumplimiento de contratos, incumplimiento en la cadena de pagos, falta de pago de pensiones de alimentos, no se han cumplido con régimen de visita, en fin, o sea, hay una serie de conflictos que han surgido y que seguirán surgiendo, pero que no tienen una respuesta adecuada desde el punto de vista de la conciliación, porque simplemente tenemos un marco formal que no nos permite, que nos prohíbe realizar audiencias de conciliación virtuales. Entonces, yo de verdad me he dado cuenta de que buena parte de la discusión que nos enfrasca es si se requiere una modificación legal o no. Yo tengo una perspectiva muy particular. La norma tiene que modificarse, necesariamente, porque ya tiene más de 20 años. Pero actualmente eso no es una prioridad. Lo que tenemos que generar ahora es un régimen excepcional, siguiendo el ejemplo del Poder Judicial, siguiendo el ejemplo de los centros de arbitraje, un régimen excepcional que, por un lado, habilite la realización de estas audiencias de conciliación, de estos procedimientos en general de manera virtual, y que no genere ningún tipo de vicio de estos procedimientos. No quisiera entrar en detalles de si se requiere pues un decreto supremo, una resolución ministerial, un decreto de urgencia, porque dependiendo de la experiencia de los otros entes de resolución de conflicto, vemos que eso no es necesario. Lo que sí necesitaríamos la voluntad del ente rector de la conciliación de, mientras dure esta situación de aislamiento, que sinceramente no sabemos cuánto va a durar, los operadores de la conciliación puedan realizar estos procedimientos a través de un protocolo estándar que garantice, primero, el acto de notificación de la conciliación, la posibilidad de una realización de una audiencia de conciliación con las partes, respetar el tema de la confidencialidad y ser creativos en lo que respecta a que los acuerdos que puedan adoptarse luego no puedan desconocerse, porque en realidad lo que tendríamos que hacer es generar todo un marco excepcional, nuevamente insisto, que nos permita pues garantizar estas situaciones. Ya lo han dicho las expositoras anteriores, ¿no? Es decir, por ejemplo, habilitar la notificación vía correo electrónico, vía WhatsApp. Hay experiencias en sede jurisdiccional donde se han notificado, por ejemplo, citaciones a audiencias judiciales vía WhatsApp. Entonces no tendría nada de raro. O de repente el hecho de poder realizar audiencias de conciliación en la que si no podemos suscribir un acta con acuerdo de manera presencial, que ese es uno de los puntos álgidos del debate, poder ser creativos y generar, como bien mencionaron hace un momento, el tema de grabar parte de la audiencia,
grabar la lectura de los acuerdos y la aceptación, y que el conciliador simplemente emita un documento en el cual él da fe de que las partes están aceptando ese acuerdo. Y obviamente esto también parte por la idea de que el Ministerio de Justicia tendría que determinar que estos procedimientos conciliatorios que están desarrollándose en este régimen excepcional no están afectos a ningún tipo de vicio, a ningún tipo de nulidad. Porque seamos honestos, nosotros con papel o sin papel, si no queremos cumplir algo que nos hemos comprometido a hacer, vamos a buscarle los 3 pies al gato. Entonces, lo que tenemos que hacer es decir, bueno, yo como Ministerio de Justicia me comprometo a, primero, levantar, por lo menos temporalmente, esta situación de prohibición legal. Quedan en suspenso la aplicación de estos artículos y genero yo un protocolo estándar para todos los centros de conciliación, que puedan realizar estos procedimientos conciliatorios y estas audiencias en unas condiciones mínimas. Segundo, me comprometo a que si alguien quisiera pedir en sede administrativa la nulidad del procedimiento o del acta, eso no prosperaría porque es un acta que no se rige por la legislación ordinaria, sino por este régimen excepcional que en mi condición de ente rector yo estoy creando y habilitando. Pero, obviamente, eso es una situación de solución momentánea, porque vamos a tener necesariamente que sentarnos a conversar todos los operadores de la conciliación, el ente rector de la conciliación y el mismo Poder Judicial para determinar pues que se hace necesaria una modificación de la norma, que habilite pues la realización de una conciliación como era en sus inicios, es decir, un procedimiento informal, un procedimiento rápido, un procedimiento que se constituye en una verdadera alternativa de solución para los usuarios del sistema conciliatorio, porque de verdad, a veces ocurre que la gente va a la conciliación, sobre todo en esta época, y se enfrenta a un muro que no puede atravesar, ¿no? Y no es porque los centros de conciliación no quieran atender estos temas. Lamentablemente es una disposición unilateral que, por ejemplo, ahora suspendió las actividades porque no se ha pensado en otras opciones cuando verdaderamente las hay. Yo creo que el tema es ser creativos. El tema es despojarnos un poco de este ropaje legal. Es oportunidad importante para ir analizando cualquier otro tipo de mejora, pero eso será otra instancia. Lo importante es que el Ministerio de Justicia lleve la batuta, que coordine con los operadores, que son los que conocen más directamente la realidad de la conciliación, respecto del establecimiento de este régimen estándar de conciliaciones virtuales, que es excepcional, pero que servirá de base para una modificación posterior de la norma y que habilite esta situación, ¿no? Yo creo que es lo más importante. Y parafraseando a John Milton Cage, yo no entiendo por qué la gente se asusta de las nuevas ideas. Porque en realidad lo que a mí me asustan, por lo menos particularmente, son las ideas viejas. Yo creo que necesitamos empujar todos el coche, no solamente en el tema de la conciliación. En general tenemos que ver que si queremos preservar la salud, la virtualidad es una buena opción. No podemos mantener un contacto social, un contacto físico innecesario en estas condiciones, y la virtualidad se erige en una buena herramienta para lograr estos dos objetivos: mantener la salud y ayudar a las personas a resolver sus conflictos. Yo creo que por mi parte es todo lo que tendría que decir y quedo a disposición de ustedes para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín, por tu buena exposición, ¿no? Y por también respetar el tiempo acordado. Bueno, habiendo terminado la ronda de exposiciones, en primer lugar vamos a responder, ¿no?, a las preguntas que los participantes han hecho a través del chat, ¿no? De todos modos, los invitamos a seguir haciendo las preguntas por este medio, ¿no?, por el chat que tenemos incorporado aquí en esta conferencia. A ver. La primera pregunta la hace María Ángela. Pregunta: buenas tardes. ¿Cuál es la dificultad para implementar la conciliación sobre tenencia compartida? No sé si Jenny quisiera responder a la pregunta. Ok, Jaime, con mucho gusto. Bueno, en realidad yo creo que no hay ninguna dificultad de implementación de la tenencia compartida.
la ley no prohíbe la tenencia compartida. Si uno lee la ley de conciliación, dice son materias conciliables los asuntos de familia, tenencia. Entonces la tenencia puede ser compartida, puede ser integral, puede ser simple, puede ser más compleja. Y lo que hay que ver es que sea pertinente una tenencia compartida. Es decir, si eso se trata de un niño de 6 meses y vamos a tener una tenencia compartida, es imposible. Pero se trata de un niño de 10 años, probablemente, yo tengo un caso muy particular, por ejemplo, de conciliación, de un niño de 9 años, donde es una tenencia compartida, y la mamá lo iba a tener durante todo el tiempo del colegio, y en las vacaciones de verano y de julio la tenía el papá, pero ellos se acordaban que tenía una tenencia compartida porque ambos querían asumir todas las responsabilidades que pueda generarse el menor y quería ir una exclusividad, digamos, unilateral, de ser el padre único que ejerce la tenencia, ¿no? Entonces, creo que mientras las partes sean lo suficientemente maduras y exista buenos canales de comunicación entre ellos, es posible la tenencia compartida. Pero si la relación de los padres no es buena, está en constante siempre conflicto de ida y regreso, pues lo mejor es una tenencia unilateral, ¿no? Entonces, va a depender de cada caso si es pertinente o no, pero no hay una prohibición en la norma respecto a la tenencia compartida. Yo he conversado con un juez y jueza de familia, y dijeron lo mismo, no veía conveniente el tema de la conciliación judicial. Entonces, no hay una prohibición, ¿no? Porque la pregunta es, ¿por qué no se implementa? En la práctica hay acuerdos con tenencia compartida, ¿no? Bien, gracias Jenny. Martín, ¿tú quisieras agregar algo al respecto? Sobre el tema de tenencia compartida, bueno, en realidad Jenny ya lo dijo todo, ¿no? O sea, yo creo que no hay ninguna prohibición legal, aunque particularmente yo tengo mis dudas respecto de que ese mecanismo de tenencia compartida no funciona para todos los casos, ¿no? Es una posición personal, ¿no? Porque recuérdese que siempre tiene que tomarse en consideración el modo de vida del menor. Entonces, en ciudades grandes como Lima, donde los padres tendrían que ejercer una tenencia compartida, pues, de mutuo acuerdo, si vivieran cerca, perfecto, pero si viviesen, pues, digamos, de extremo a extremo, o peor aún, en otras ciudades, eso necesariamente va a afectar al menor, a su modo de vida. Y recuerden que una de las premisas que nosotros tenemos es justamente velar por el interés superior del niño. Yo creo que como herramienta es importante, como forma de solución de determinados conflictos familiares es importante, pero no necesariamente se van a aplicar para todos los conflictos y tendrá que analizarse en cada caso concreto. Bien, gracias Martín por la ampliación. A ver, otra pregunta de los usuarios. A ver, para Jenny Díaz, doctora Jenny, gracias a algunas cortes a nivel nacional y jueces que discrecionalmente, en base a la autorización del Consejo Ejecutivo de autorizar las audiencias virtuales, se están firmando actas de remate en forma virtual, correo electrónico y PDF con los protocolos de seguridad requeridos. ¿Algún comentario al respecto, Jenny? Bueno, el comentario sería, ¿es posible implementar la virtualidad en la conciliación extrajudicial? Sí, si lo están haciendo las propias cortes, si lo están haciendo el propio Poder Judicial. Uno siempre decía, el Poder Judicial como que es el más formalista, es el que más burocrático, más engorroso, pero en el tema de la virtualidad, el Poder Judicial superó a la conciliación extrajudicial. Hay que decir, hay que felicitarlo al Consejo Ejecutivo, a los miembros del Poder Judicial, porque han tomado las decisiones que debieron tomar para implementar ya posible eso, ¿no? Y bueno por ello, qué bueno por el Poder Judicial. Bien, gracias. Una pregunta para mí.
Dice doctor Abanto, ¿por qué no se invita al MINYUS para este conversatorio? Bueno, es una pregunta muy válida, pero a veces pues el ente rector no tiene disposición para participar en este tipo de eventos, ¿no? Entonces, con la experiencia vivida el año pasado, optamos por no, digamos, invitar directamente a un representante. Sin embargo, ¿no? Hay algunas personas que trabajan en el ministerio que van a participar y han participado el año pasado en estos conversatorios, pero a título personal. Pero, digamos, institucionalmente, digamos, nosotros desde acá lanzamos la convocatoria al ministerio para que no necesariamente venga, ¿no?, la directora, ¿no?, de conciliación y medios alternativos, pero podría enviar algún representante, ¿no?, para participar en alguno de estos eventos, ¿no? Acá la idea, digamos, es, digamos, hacer carne lo que es la conciliación, ¿no? La conciliación es diálogo. Entonces, pues, para dialogar tenemos que sentarnos a conversar, ¿no? Y ahora es más fácil, ¿no? Porque a la falta de tiempo se nos ponen estos medios virtuales que nos permiten, ¿no?, conversar a pesar de que estamos lejanos ¿no?, en la distancia. Acá podría haber gente de cualquier lugar del planeta conectada y enterarse de lo que hay en este evento. Podría haber gente de provincias, podría haber gente que está, ¿no?, en la misma localidad. Entonces, esto es una revolución, digamos, ¿no?, tecnológica que debemos aprovechar en bien de la conciliación. A ver, ¿alguna otra pregunta? Acá hay otra pregunta de Irma Gabriela Hernández Fierro. Buenas tardes, señores. Gracias por la ponencia. Mi pregunta ¿es posible que reduzcan las tasas para la conciliación, ya que será todo por videollamada, con el fin de que la ciudadanía opte por este camino y sea económicamente accesible en caso de personas con bajos recursos? Muchas gracias. Válida pregunta. A ver, Rocío, ¿tienes alguna opinión al respecto? Rocío, o bueno, Martín, tú, ¿qué opinas al respecto? Hay dos temas que me parecen son importantes mencionar. El primero, que hay una distinción de centros de conciliación privados que ejercen mayormente su labor de manera onerosa y establecen un tarifario de acuerdo pues a una estructura de costos que manejan, porque quieran o no hay que mantener toda una infraestructura, ¿no? Una logística, en fin. Y luego tenemos pues los centros de conciliación gratuitos que dependen del Ministerio de Justicia, que están orientados básicamente a personas de escasos recursos, ¿no? Yo creo que, para empezar, si nosotros comparamos los costos de un procedimiento conciliatorio, por ejemplo, con otras formas de resolución de conflictos como el arbitraje, la conciliación no es tan onerosa, ¿no? Pero sí, de repente comparto la inquietud que señala la señorita, en el sentido de que dice, oye, si ya es virtual, entonces podría bajarse los costos. Yo no estoy tan seguro de que a nivel de privados pudiera darse una reducción. Primero porque, si bien es cierto, bajan algunos costos, se mantienen o surgen otros, ¿no? O sea, por ejemplo, ya no tendría que notificar presencialmente, pero tengo que garantizar, por ejemplo, un adecuado servicio de Internet. Tendría que comprarme una muy buena computadora para mantener, por ejemplo, pues los expedientes y la documentación digitalizada, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que de repente ya es una cuestión personal, que eso lo tiene que ver el mercado, pues, que se encarga de regular esta situación de las tarifas que cobran los operadores privados, pero yo creo que sí, un usuario encaja dentro de un usuario de persona de bajo recurso, podría acceder pues a los centros gratuitos, que, ¿por qué no?, también tendrían pues que estar implementados para esta situación de conciliaciones virtuales. Jenny, ¿algo que comentar al respecto? Bueno, sí, a ver, hay más según la última información que tuvo respecto a centros de conciliación, que el especialista en estadística es nuestra amiga Rocío Peñafiel, me parece que había algo de 1.600 centros de conciliación a nivel nacional. En todos los lugares también hay centros gratuitos y yo creo que las partes tienen opciones de optar pues tanto por diferentes centros que tienen costos diferenciados.
más que por la virtualidad que se pueda subir o bajar los costos, yo creo que lo que tendríamos que buscar es que el centro de conciliación garantice que la conciliación virtual va a ser tan igual o mejor, tan igual o una mejor experiencia que la presencial. Eso es lo que deberíamos preocuparnos y eventualmente los centros de conciliación también, dependiendo, al menos algunos, dependiendo de las personas o las económicas, se suelen hacer costos también especiales, costos sociales, ¿no? Para las conciliaciones. Pero será una cuestión del mercado, creo, el tema de los costos, así también. Sería una cuestión de negociarlo, digamos. Rocío. Bueno, yo creo que, como ya decían también mis colegas anteriormente, hay centros gratuitos y yo creo que sí el Ministerio, el Estado en general, tiene que garantizar que este servicio, que es esencial, puede acceder todo tipo de personas, ¿no? De bajos recursos, en todos los lugares. Entonces, efectivamente, claro, los centros de conciliación privados tienen gastos y, bueno, el tema del local no se va a eliminar, porque incluso, por ejemplo, claro, el proyecto le habla claramente de que tiene que haber igual un local donde se mantienen las actas, donde la gente puede ir a sacar sus copias certificadas. Entonces, no es que se va a eliminar tampoco, creo yo, el costo de los locales, sino la idea es facilitar simplemente en determinadas circunstancias que se hace difícil trasladarse, como es, por ejemplo, este contexto de pandemia, que se puedan hacer audiencias virtuales. Igual, claro, si hay yo creo que reducción de costos de alguna forma, yo creo que se puede considerar, ¿no? Si uno ve, de repente me voy a ahorrar el traslado, de repente se puede bajar, de repente un poco el costo. Yo creo que es cuestión de que cada uno evalúe, pero sí me parece importante la pregunta porque también creo que el Ministerio de Justicia o el Estado en general lo que sí tiene que garantizar es que hayan estos centros gratuitos en todos los lugares para que la gente pueda acceder gratuitamente en el caso de que no tenga condiciones económicas, que además también, como lo mencionaron antes, en general la conciliación es bastante accesible, ¿no? O sea, hay lugares donde se cobra bastante poco, en otros de repente un poco más, pero en general si uno compara lo que cuesta, por ejemplo, una conciliación extrajudicial y compara, por ejemplo, lo que le costaría un proceso judicial, ¿no? Incluyendo costos, no solamente las costas, los abogados, el tiempo, la energía en general, yo creo que es dramática, digamos, la diferencia. Entonces también hay que evaluar cuánto se está ahorrando uno en un procedimiento que puede durar incluso un solo día, cuando la gente viene en, como se le llama, solicitudes conjuntas, audiencias conjuntas, en un solo día pueden solucionar su conflicto, ¿no? Entonces se ahorra también mucho ahí, tanto las partes como el Estado, porque el Estado también cuánto invierte, por ejemplo, en el Poder Judicial. Tenemos secretarios, especialistas, magistrados de primera instancia, segunda instancia, en fin, todo un costo que se ahorra a través de la conciliación extrajudicial y que sería muy bueno que se siga invirtiendo en centros también gratuitos para garantizar estos servicios para todos, ¿no? Tenemos otra pregunta. César Tucto Santamaría dice, ¿la falta de inmediación puede ser un obstáculo para un acuerdo satisfactorio en la audiencia de conciliación virtual? Ello en razón a que la audiencia a través de plataformas tiene opciones donde las partes pueden evitar el contacto visual y gestual que a veces es necesario percibir. A ver, Rocío. Sí, yo creo que ahí, claro, o sea, hay que exigir, digamos, a las partes que por supuesto que tengan la cámara encendida, porque el tema gestual es muy importante. O sea, el tema de la comunicación es fundamental en una conciliación extrajudicial, donde estamos justamente tratando de que la gente dialogue y sabemos que la comunicación es verbal, pero también hay una buena parte de la comunicación que es no verbal. Entonces, más bien, claro, la verdad es que en las audiencias, no sé cómo les dirán ustedes, mis colegas conciliadores, pero en las audiencias donde tenemos la mitad de la cara tapada, hay que estar gritando, no vemos en verdad toda la gestualidad de la gente, se limita un poco. Más bien yo creo que con las conciliaciones virtuales donde podemos mirarnos por lo menos todo el rostro, por supuesto que habría que exigir que la cámara esté encendida, porque eso sería importante, ¿no? Entonces no tendría por qué limitarse ni por qué verse restringido el tema de la inmediación. Yo me siento, por ejemplo, muy cercana a todos ustedes, estamos viéndonos, ¿no? Nos estamos comunicando muy bien, sin ninguna limitación. Bien, gracias, Rocío. Jenny. ¿De lo mismo? Sí, lo mismo. Ok, bueno, yo creo que uno puede observar los gestos, la mirada,
Siempre no podemos decir que va a ser igual a una presencial. Pueden haber ciertas dificultades, sobre todo a veces en temas de conexión. Actualmente yo estoy haciendo prácticas de simulaciones de audiencia y sí puedes lograr hacer preguntas para pasear, contacto visual, puedes lograr aplicar muchas técnicas de comunicación y negociación entre las partes. No vamos a decir que es 100% igual, pero sí puede lograrse, sí podemos lograr hacer un trabajo eficaz también. Si el conciliador asume el compromiso en su rol de tercero, neutral, imparcial, va a poder lograr esa inmediatez, porque debemos entender que este espacio es un espacio virtual, pero nos permite escuchar, ver a las partes y por lo tanto podemos aplicar las mismas técnicas o estrategias. Miren lo interesante, por ejemplo, en la plataforma Zoom, no sé si hizo mucho, no lo he uso, pero en Zoom puedes tener salas privadas, siempre tener salas privadas y irte y que la otra parte no escuche, o la reserva del caso. Entonces sí nos permite la tecnología poder alcanzar casi, yo diría, un 100% la forma de poder conducir y realizar eficazmente una audiencia de conciliación extrajudicial. Bien. A ver, otra pregunta. A ver, Rafael Quispe Delgadillo, según los ponentes, ¿en qué se vería afectada la conciliación extrajudicial en cuanto a su carácter formal si es que llegase a hacerse virtualmente? ¿Creen que las partes puedan o no considerar los acuerdos y el acta de conciliación como fuerza juzgada? Martín. Bueno, yo creo que lo que estamos hablando cuando opinamos del tema de la virtualidad, como bien se ha señalado en todas las exposiciones, es generar una herramienta que permita la realización no presencial de estas audiencias. Obviamente habrá que subsanarse el tema de el hecho de plasmar la voluntad de las partes en el acta, ¿no? Que puede ser un documento, pues, digamos, que contiene la voluntad de las partes, que es homologada, que es certificada por el conciliador, en tanto no puede haber una participación presencial, aunque se han evaluado otras opciones, como por ejemplo la firma digital, ¿no? En fin. Pero yo creo, y esto es algo que habíamos dicho hace un momento, es que hay que dar la suficiente garantía para que no se pueda plantear ningún tipo de vicio procedimental y tampoco para que pueda plantearse un vicio respecto del acta. Yo creo que si nosotros generamos un marco que permite esta situación, entonces perfectamente el procedimiento no presencial va a generar estas seguridades de la que el acuerdo será, pues, inmutable, será protegido contra cualquier tipo de pedido de nulidad por algún tipo de vicio formal. Yo creo que el tema va por ahí, ¿no? Pero cuando hablamos de la virtualidad, básicamente, pues es en cuanto a la forma de realizar, ¿no? Nada más. Martín. Una pregunta de Mario Villavicencio. ¿Tienen las partes intervinientes en una conciliación extrajudicial las facilidades informáticas o digitales para la realización del acto sin incurrir en gastos que sean muy onerosos? Rocío. A ver, yo creo que ahorita gran parte de la población tiene celulares que les permiten, por ejemplo, ¿no? Recibir, por ejemplo, por WhatsApp las comunicaciones o el correo electrónico, creo que también se usa hace mucho tiempo. Las plataformas digitales efectivamente requieren, claro, una conexión a Internet. Yo lo que creo es que el tema, por ejemplo, de la virtualidad tampoco es que debería ser exigible a todos, no a los que cuenten con las herramientas tecnológicas, porque de repente hay personas que o no cuentan con un aparato suficientemente potente para tener una audiencia Zoom, o que de repente también por su edad o por cualquier razón
no manejen muy bien la tecnología, a los cuales tampoco se les podría exigir. Yo lo que creo es que debe ser facultativo cuando las partes, si quieren, que conozco, por ejemplo, gente que ahorita sí quisiera hacer su audiencia a través de mecanismos virtuales, utilizando las herramientas de tecnología con las que cuentan, pero para la gente que no cuenta con esta tecnología o no quiere usarla, no sabe usarla, tampoco se le debería exigir, sino que en ese caso sí se le da la facultad en caso de que pueda hacerlo presencialmente, pero debería ser, creo, el tema presencial como es en el Poder Judicial ahorita y como es creo que en todas las instituciones y como ha sido disposición del gobierno desde hace mucho tiempo que comenzó la pandemia. El tema presencial debe ser el último recurso en este momento, no a la inversa. O sea, primero intentar que se haga el procedimiento, la audiencia en forma virtual, y si no se puede, bueno, no queda otra que hacerla presencial, pero ese debe ser el orden, creo, en este momento, en este contexto de emergencia sanitaria. Tratar de que la gente pueda hacerlo virtual y si no puede, presencial. Muchas gracias, Rocío. A ver, una pregunta de Julián Sánchez Pérez. ¿Hay algún bono por parte del gobierno para los centros de conciliación? Jenny. No hay para los centros de conciliación, no se han acordado de nosotros, es más, desde la pandemia pasada, no existe ni para los conciliadores ni para los centros de conciliación en la comunidad. No hay. Bueno, entonces no habiendo más preguntas de los expositores, como conclusión, digamos, de todas las exposiciones, tenemos en que los 4 expositores convienen en que es necesario implantar la conciliación virtual, ¿no? Lo que está en discusión es, digamos, de repente el procedimiento, ¿no? ¿Cómo sería ese procedimiento virtual en detalle? Y también si sería, ¿no?, suficiente hacerlo mediante una resolución ministerial o de repente mediante un decreto de urgencia, ¿no? Eso, digamos, como una medida de corto plazo, y a largo plazo, bueno, hacer una modificación de la ley de conciliación. Entonces, esperamos pues que estas ideas, ¿no?, que se ha compartido en este evento, pues lleguen a oídos del Ministerio de Justicia y que la tomen en cuenta, ¿no?, para implantar, ¿no?, lo más pronto que se pueda, la conciliación virtual.